Hola, te voy a explicar cómo hicimos el programa ayer con los demás. Entonces lo que hicimos es esto. Este es el programa. Entonces primero se declara x0, x1, x2 y f de x0, f de x1, f de x2. Entonces, ahí se va a calcular y luego se calcula la x3 con la fórmula que el ingeniero nos dio en clase, que era así bien larga, ¿verdad? Entonces, esa fórmula que era larga, se mete aquí y eso te va a calcular el x3. Después, y pusimos unas columnas que hacen la resta entre el f de x3 y el f de x0. La resta de f de x3 y el f de x1 y la resta de f de x3 con el x2. Esa resta lo que nos va a decir es cuál de estos tres valores está más lejos de la respuesta. Entonces, si te das cuenta aquí, el más grande de estos tres es el 110.57. Eso quiere decir que ese es el que se va a descartar. El valor que se va a descartar va a ser el x2 porque es el que está más lejos de la respuesta. Para que Excel sepa cuál de estos tres es el más grande, usamos la fórmula del máximo y ya va. Después, para pues, seguir con el programa, se saca x0, x1 y x2. Eso se saca con eso, ¿verdad? Entonces, con una condición de sí. Entonces, lo que esto hace es que va a comparar este valor con el máximo. Si son iguales, entonces eso quiere decir que el máximo es nuestro x0. Y si el máximo es el x0, entonces el x0 se va a descartar. Entonces se descarta y ya, pues, si se descarta el x0, lo que pasa es que nuestro x1 nuevo nuestro x0 nuevo va a ser el x1, porque este se descartó, se elimina, ¿va? Después va, si ese no es el máximo, quiere decir que nuestro máximo es el x2. Si el máximo es el x2, quiere decir que nuestro x0 va a permanecer siendo el x0 anterior. Va, espero que me hayas entendido. Después, en el x1 siempre se va a poner el x3, porque acuérdate que siempre queremos que el x3 esté en medio de los tres valores. Entonces, independientemente si este es igual al máximo o no, se va a poner el x3. Después, en el x2 se compara este valor con este. Si sí son iguales, quiere decir que el máximo es el x2. Si el máximo es el x2, entonces se descarta. Y si se descarta, nuestro x2 nuevo va a ser el x1, porque se eliminó esto. Y entonces solo te va a quedar el x1. Va. Entonces, después, cuando se descarta, si este no fuera igual, entonces quiere decir que el máximo es el x0. Si el máximo es el x0, entonces se va a descartar el x0. Y en nuestro x2 va a quedarse el x2 anterior, que sería este. Esa es la lógica. Después ya todo esto lo corrimos para abajo y ya nos dio la respuesta. Hicimos 3 pruebas y sí funciona el método. Igual acá lo escribí por si necesitas entender mejor. Va. Y después el método de Newton para mínimo, realmente pues no hicimos mayor cosa porque concluimos que ya estaba hecho casi que. Entonces solo aquí pusimos f de x1 y realmente dependerá de la función que elegimos. O sea, si elegimos una función que tiene un máximo y que tiene un mínimo como una cúbica, entonces va a depender, ahí pones esa función y va a depender del x1, del xy. Si el xy está cerca del máximo, entonces tu máximo va a ser ese, ¿verdad? Si tu xy inicial está cerca del mínimo, lo que te va a dar va a ser el mínimo. Entonces realmente no le hicimos mayor cosa a este programa. Entonces ahí quería enseñar eso para pues que entendieras. Chao.